Clase 1.3. Cantidades desconocidas en la multiplicación. Tenemos un recuerda. En el recuerda nos solicita que encontremos el valor que debe de ir en el recuadro. Es decir, tenemos 5 por cuadro y eso es igual a 10. Tenemos la representación a partir de las barras. Tenemos 10, 5 y cuadro vemos que representa la cantidad de veces. Es decir, 5 es la cantidad base, 10 es la cantidad a comparar y cuadro representa la cantidad de veces. En este caso, como queremos encontrar un factor que desconocemos, lo que debemos de hacer para encontrar este valor del cuadro es, ya sea por lógica, pensar qué número multiplicado por 5 me va a dar 10. Y ese resultado es 2. Es decir, que el 5 se repite 2 veces y eso hace que formemos la barra que tenemos en la parte superior de 10 unidades. Ahora, matemáticamente, cuando no es tan fácil poder encontrar ese número que nos hace falta en esta expresión, en esta igualdad, lo que debemos de hacer es recordar que la cantidad a comparar, que es esta, la más larga, la que aparece aquí o la que aparece arriba, es el resultado de multiplicar la cantidad base por la cantidad de veces. Por tanto, tenemos una multiplicación. Entonces, si queremos encontrar un factor desconocido en una multiplicación, en esta multiplicación de la cantidad base por la cantidad de veces, lo que tenemos que hacer es realizar una división del producto, es decir, esta cantidad a comparar entre el factor que conocemos, es decir, entre el otro dato que conocemos. En otras palabras, es la barra que está en la parte superior entre el dato que conocemos. En este caso es 5. Y 10 entre 5 es 2. Esa es la otra forma de poder encontrar el valor que nos hace falta. Ahora, luego en el literal B tenemos que 27 es igual a cuadro por 9. Si lo hacemos por lógica, hay que pensar, ¿por qué número debemos de multiplicar el 9 para que el resultado nos dé 27? En este caso tenemos que 9 por 3 es 27, por lo tanto el valor del cuadro será de 3. Pero si esto no fuera fácil por medio de las tablas de multiplicar, ¿cómo lo podemos hacer? Así como en el caso del literal A. Vamos a dividir la cantidad a comparar, es decir, la barra, el valor de la barra que está en la parte superior arriba, entre el dato conocido. En este caso, el dato conocido es la cantidad de veces. Si nosotros dividimos 27 entre 9, obtenemos 3. Es decir, que cuadro vale 3 o que la cantidad base vale 3. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos y tengamos en consideración el consejo que nos dan acá, que para encontrar un factor desconocido en una multiplicación, se realiza la división del producto, es decir, el número más grande, el resultado de esa multiplicación se llama producto, y lo vamos a dividir con el factor conocido, es decir, con el otro número. En este caso, para el analista, nos dice que Julia compró cierta cantidad de libras de queso y gastó en total $6.90. Cada libra tenía un precio de $2.30, es decir, $2.30, y nos pide que expresemos la situación en un po de multiplicación utilizando el cuadro para la cantidad desconocida y luego en el literal B contestar cuántas libras de queso compró. Entonces vamos a empezar escribiendo el po en este caso. Y vamos a tener que para el literal A, el po, es decir, la operación sería los $2.30 que vale cada libra por el dato que desconocemos, que en este caso es la cantidad de libras que va a estar representada por cuadro, va a ser igual al total que Julia pagó o lo que gastó, que son $6.90. También podríamos haber empezado diciendo que $6.90 va a ser igual a la cantidad de queso que lleva, de libras de queso, por el precio de cada una de esas libras. Ya tenemos acá el literal A del ejercicio 1, es decir, tenemos el 1A y ahora vamos a hacer el 1B. En el 1B nos dice que encontremos cuántas libras de quesos compró, es decir, la cantidad. En otras palabras, vamos a encontrar el valor del cuadro.
Y para ello este problema lo podemos representar mediante los gráficos de barras, bueno, de cintas que tenemos acá, donde teníamos las cantidades a comparar, las cantidades base, las cantidades de veces. Entonces vemos que 6.9 hace referencia al costo total y la cantidad base sería el precio de una libra de queso, que es de 2.3. Entonces lo que tenemos que encontrar es la cantidad de veces. Y así como vimos en el recuerda, lo que debemos de hacer para encontrar el valor del cuadro es dividir el producto, es decir, el cuadro va a ser igual al producto, al total, que era 6.90, entre el dato que conocemos. ¿Cuál es el dato que conocemos? 2.30 o 2.3. Al hacer esta división vamos a obtener el valor del cuadro, por tanto la vamos a resolver. 6.90, que sería lo mismo que 6.9 entre 2.3. Vamos a dividir, en este caso, lo que podemos hacer para tener una idea de cuál va a ser el cociente es tomar una cifra, las cifras enteras, 6 entre 2, toca 3. Entonces es muy probable que 2.3 se contenga 3 veces dentro de 6.9. Vamos a ver. 3. 3 por 3 es 9 y 2 por 3 es 6. Vemos que obtenemos el mismo valor en este caso y hacemos la resta. En este caso 9 menos 9 es 0 y 6 menos 6 es 0. Entonces obtenemos que el resultado es 3. Es decir que en otras palabras, Julia compró 3 libras de queso para este problema. Aquí nosotros lo que podíamos haber hecho, bueno, que no hicimos, era pasar el punto decimal para que nos quedara 69 entre 23, y recordemos que por las unidades anteriores que hemos estudiado, ese resultado es equivalente a dividir 6.9 entre 2.3. Ahora vamos al ejercicio 2. Dice, Miguel lleva 6 varillas de hierro y cada una pesa la misma cantidad de libras. Y estas varillas con las que hacen las columnas o los cimientos de las paredes de las casas. Y dice que en total él lleva un peso de 16.8 libras. Entonces nos dice que expresemos la situación en un po de multiplicación. Entonces vamos a tener 2a, ejercicio 2a. En este caso tenemos que el peso total es de 16.8 libras. Entonces esto va a ser igual a las 6 varillas de hierro que lleva, las 6 varillas multiplicadas por el peso de cada una de estas varillas. El peso es desconocido, por lo tanto sería la cantidad cuadro. Entonces tenemos aquí que el total se va a conformar. Es similar como esta, la del queso, lo único que en lugar de precios hoy ya estamos hablando de pesos, de libras. Entonces esto ya hemos expresado por el literal A esta situación en un po de multiplicación, que 16.8 va a ser igual a multiplicar las 6 varillas de hierro por el peso de cada una de estas varillas. Y recordemos que el peso es el mismo, entonces por eso utilizamos nada más cuadro. Tenemos que encontrar el peso de cada varilla. Entonces vamos al literal 2b. Esto lo podemos expresar como una situación con este tipo de gráficas. Representar el problema en la gráfica de cintas, tenemos aquí el problema, el contexto. Tenemos que 16.8 actúa como la cantidad a comparar. La cantidad base es lo que desconocemos en este caso, que sería el peso de las varillas. Y tenemos que este peso de las varillas se repite 6 veces. ¿Por qué? Porque son 6 varillas las que Miguel lleva de la ferretería. Entonces, de igual manera, como vimos en el recuerda, para poder encontrar en este caso el valor del cuadro, lo que tenemos que hacer es dividir el total, el producto, el resultado de la multiplicación, que es 16.8. Esto lo tenemos que dividir entre el dato conocido. ¿Y cuál es el dato que conocimos? La cantidad de veces, que es 6. Entonces hay que dividir 16.8 entre 6. Vamos a hacer a un costado esta división. Esta división, para poderla resolver, tenemos que mover el punto decimal una unidad. Lo
Lo movemos acá y nos quedaría 168. Como movimos el punto decimal en un número una vez, también hay que moverlo para el caso del 6. El 6 tendría el punto decimal acá, lo movemos una vez y se agrega un espacio, es decir que nos va a quedar 168 entre 60. Esto ya lo habíamos visto a profundidad, estas divisiones, en unidades anteriores. Entonces vamos a tener que dividir 168 entre 60 y este resultado va a ser el mismo que dividir 16.8 entre 6. En este caso tenemos dos cifras, lo recomendable sería tomar dos cifras, pero ojo que 16 es menor que 60, entonces tenemos que tomar tres cifras. Al final no podemos reducir la división y nos queda siempre 168 entre 60. Entonces aquí lo que conviene es hacer un análisis. Por ejemplo, tomemos el 6 acá y de aquí tomemos dos cifras. 16 entre 6 toca a 2 en este caso. Entonces nosotros esperamos que la división 168 entre 60 puede tocar a 2. Ahora vamos a multiplicar, vamos a hacer la prueba, a ver si no nos hemos equivocado. 2 por 0 es 0 y 2 por 6 es 12. Nos da un número menor que 168, pues vamos bien, vamos a hacer la resta, a ver cómo es el residuo. 8 menos 0 es 8, 6 menos 2 es 4 y 1 menos 1 es 0. Ya no lo coloco. 48 es menor que 60, es decir que hemos hecho esta división hasta el momento de forma correcta. Voy a agregar un 0 para continuar dividiendo y aquí yo tendría que colocar un punto decimal. La nueva división es 480 entre 60. Para tener una idea de a cuánto toca o cuál sería el resultado de dividir 480 entre 60, puedo tomar el 6 del 60 y el 48 de 480, las dos primeras cifras. Y 48 entre 6, eso toca a 8, entonces yo esperaría que 480 entre 60 me dé 8 como resultado o casi 8. Vamos a hacer la prueba, colocamos 8 en la respuesta y ahora verificamos por medio de la multiplicación. 0 por 8 es 0 y 6 por 8 es 48. Entonces tenemos 480 menos 480 y eso nos da un resultado de 0. Por lo tanto, al dividir 16.8 entre 6 obtenemos un resultado de 2.8 libras. Es decir que este sería el peso de la varilla. Cada una de esas 6 varillas que Miguel llevó pesa 2.8 libras. Ahí tenemos. Él soluciona para esta clase. Vamos a verificar su comprende. Dice que para encontrar uno de los factores en la multiplicación de números decimales se debe dividir el producto entre el factor conocido. De forma más simple, mi consejo sería, siempre que a nosotros nos den en la gráfica de cinta, la cinta que está en la parte superior, para poder encontrar el dato desconocido, lo que tenemos que hacer es dividir esa cinta superior entre el dato conocido, que en este caso era esta cinta, y que en este caso era la cantidad de veces. Ese es mi consejo, así de forma más simple para poder resolver. En este caso, para el resuelve, les pide a ustedes que encuentren el valor que debe de ir en cada uno de los recuadros. Tenemos aquí unas multiplicaciones, dentro de las cuales estas multiplicaciones desconocemos un valor, es decir, un factor, un número con el cual se está multiplicando. Y debemos de encontrarlo. Para ello, como les digo, el procedimiento es simple, es el total, el resultado, dividirlo entre el dato que ya conocemos. Por ejemplo, para el literal A, tenemos que el 2 se multiplica por una cantidad desconocida que la hemos llamado cuadrado. Entonces, para encontrar el valor de cuadrado, lo que vamos a hacer es el producto o el resultado 4.6, dividirlo entre el valor conocido que es 2. Al dividir 4.6 entre 2, obtendrán el valor de cuadrado. De forma similar será para cada uno de los demás literales. En este caso, yo recomiendo que se trabaje desde el literal A hasta el literal D.